¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo van con las materias? Bien, por suerte, la verdad que estamos ya organizando el segundo parcial con ustedes. Vamos a ver cómo terminamos de organizar los prácticos y terminamos teniendo ya, hola Florencia, ¿cómo estás? Terminamos teniendo ya el, el cierre de la materia. Bueno, ¿cómo les fue con el práctico? ¿Lo subieron ya todos? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Soy Franco. Sí, Franco, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Sobre el tema del trabajo práctico, bueno, yo lo hice en grupo junto a Facundo y a Benjamín y Sí. ahora en el transcurso de la clase o cuando finalice ya subimos el TP. Lo Ah, bueno. estamos pasando en limpio porque las metalografías eran bastante, bastante, Complicadas. sí, sí, no, pero las pusimos un poco más lindas para que se entiendan un poco mejor. Le quería Ah, comentar bueno. eso. Está bien, perfecto. Bueno, nada, eso. Tienen Muchas que, gracias. eso, súbanlo hoy. Acuérdense que hasta hoy tienen tiempo para subirlo, en teoría. Entonces, por favor, súbanlo hoy el resto que tengan. Si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, la pueden hacer también por mail. Bueno, vemos cuando hacemos el segundo parcial, habíamos hablado de julio. Claro, el 9 de julio es feriado. Yo puedo ponerlo, igual estábamos viendo con Fernanda, que capaz que vamos a terminar clase antes, porque hoy sería la última clase como de teoría que tendríamos, ya terminaríamos tema de teoría. El 19, la idea sería ver algo de, el 19, 24 y 26, ver algo de TPs, los TPs que no pudimos hacer en los laboratorios. Los estamos organizando con Fer para, bueno, hacer como una clase virtual, que vean un par de videitos, como si estuviéramos en el laboratorio. Y bueno, podríamos hacer una última clase también de selección de materiales que faltaría de ese tema, que ese tema se me olvidó, pero sí lo podemos hacer, selección de materiales la próxima clase. Y ya terminaríamos tema. Entonces podríamos dejar el último mes, la última semana de junio, bueno, inicios de julio, como para consulta y esto, y hacer el parcial la semana de junio, de julio del 7 o del 8 al 10, o bueno, ahí podremos organizarnos porque el 9 de julio, bueno, como es el Día de la Independencia, podemos dejarlo de pronto el domingo, los 5, 6 y 7, bueno, ahí nos organizamos y hablamos a ver cuando esté más cercano el momento. Hola Fer, hola chicos, hola a todos. Cuando esté el momento, podemos organizar qué día de la semana del 9 hacer el parcial o dejarlo para que lo puedan hacer. Bueno, y la última semana, después del 9, del 15, hacer el recuperatorio. Así tenemos tiempo para subir notas porque tenemos que subir notas antes del 31 al Ciu Guaraní. Regularización, ¿sí? Para regularizar la materia. Entonces, más o menos quedaríamos así. ¿Listo? Bueno, esperemos un ratito a ver si conecta alguien más. Fer les estaba hablando de que hoy era el día, hoy era el plazo para el TP, ¿no? Para, para que lo subieran.
pero estaba recordando a los chicos. Sí, sí, hola, buenas noches. Sí, hoy era el plazo para el TP. Este, contesté la consulta de Nahuel y bueno, después no tuve consultas. Después no hubo más consultas, todos pudieron hacer el punto de más allá del hipereutéctico. Vamos a ver cómo les fue con el hipereutéctico cuando veamos los resultados. Porque el hipoeutéctico, bueno, decimos ahora, con fundiciones. Entonces, bueno, yo creo que esperemos hasta las 10 y empezamos con fabricación de aceros. Estaba pensando, Fer, que también falta una clase más que sería selección de materiales. Entonces el viernes hacemos selección de materiales. Sí, tenés razón. Y Me había luego, olvidado. claro, Lo luego habíamos hablado, pero después nos olvidamos. claro, faltaría selección de materiales. Y luego la otra semana entonces empezaríamos con los TPs, ¿te parece? Así ya tenemos terminada la temática. Sí, yo ahí les había habilitado en el Moodle a ver la teoría de lo que es ensayos no destructivos y cargué también los ejercicios que hicimos la clase pasada de templabilidad. Perfecto. Faltaría el TP de templabilidad de tratamientos térmicos también. Si te acuerdas que habíamos dicho que también faltaba. Pero de resto no faltaría nada más. Voy a mostrar también la parte de OpenStreetMap. Bueno, yo igual ya lo había subido. Acá está. Vamos a activar el de selección de materiales que está oculta, que sería la última que faltaría. Y vamos a activar detector de retistamina, los ejercicios de templabilidad. Yo mini los subió Fer, entonces ahí están en ejercicios, en la zona de ejercicios. Y vamos a activar. Vamos a mostrar todo el tema de fabricación de aceros. Bueno, soldadura también ya lo vimos, tratamientos térmicos. Bueno, y ya hicimos el de... vamos a editar el de selección de materiales. Mostrar que... Bueno, chicos, entonces empezamos clase porque ya creo que ya nadie más va a entrar. Perfecto. Vamos entonces a... alguien más está entrando. Bueno, hay que empezarlo. Bueno, ahora igual de todas maneras voy a activar a hacer presentación por el PPT, por la PowerPoint, entonces voy a poder ver. No va a haber problema con ver listo. Vamos entonces a empezar. Bueno. ¿Listo? Ya empezamos. Bueno, entonces, esta presentación la hizo Violeta.
Soto, que es una estudiante de ingeniería química que fue adscrita de ciencias de materiales el semestre pasado, o antepasado, bueno, ya no me acuerdo bien, creo que pasado. La anterior. Sí. Y entonces, bueno, con ella empezamos, ella hizo esta TP que está muy buena, muy bien hecha. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre fabricación de acero, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero en parte de fabricación de acero es entender que hay ciertos pasos o ciertos, dependiendo también el proceso. A ver, vamos a ver. No, acá no tengo nadie que quiera entrar. Si quieres, manden el link, porque hay veces que hay chicos que quieren entrar y entran a otro link. Pongan el link en el chat, así todos. Profe, parece que Darío quiere entrar. Por eso no me aparece. Si le pueden enviar el link al chat, porque se ve que no, que está tratando de entrar a otro link. Bueno, a ver. Pasa que hay un link para los viernes y un link para los miércoles, diferentes. Claro, porque cada link está en función del calendario. Y yo puedo repetir el calendario, puedo hacer la repetición, o sea, lo puedo hacer que se repitieran todos los miércoles, pero no podía hacer que tuviera miércoles y viernes el mismo horario, por así decirlo, o la misma reunión. ¿Sí? Por eso tienen diferentes links. Todavía no me aparece. ¿Lo enviaron ustedes a ciencias? Bueno, ahí ya Carol mandó el link. Bueno. No me aparece nadie todavía. Esperemos entonces un rato. Bueno. No me aparece. Bueno, luego cuando me aparezca me suena. Bueno, entonces vamos a tener primero el primer tema, o sea, lo primero más, y el primer paso de producción siderúrgica es la parte de la explotación de la mena de mineral de hierro, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver un poco cuáles son los minerales que son fundamentales para la producción de acero, ¿sí? Vamos a ver que el segundo paso va a ser la reducción del mineral. Y ahí vamos a ver que vamos a tener como un desglosamiento en función de dos procesos de producción. Vamos a tener el proceso continuo y vamos a tener el proceso por batch o por lotes, ¿sí? Entonces, en el proceso continuo vamos a tener la reducción del mineral que se realiza mediante se realiza en un alto horno. Este alto horno, ya vamos a ver más o menos cómo son este horno y cómo es el funcionamiento y la lógica que se emplea en este horno. Y vamos a ver que también se tiene la producción por reducción directa, que es la de por lotes, ¿sí? Que es un poco más pequeña. Luego tenemos la obtención del acero base o del hierro espuma, dependiendo cuál es el proceso que vamos a seguir, que pasando del alto horno vamos a pasar al horno básico de oxígeno, o si venimos de la reducción directa vamos a pasar
al horno de arco eléctrico de ultra alta potencia. ¿Sí? Y luego vamos a tener 2 pasos más, que estos pasos sí van a ser comunes en estos 2 procesos, y está el horno cuchara y está la colada. Entonces vamos a ver que en cada uno de estos procesos lo que se quiere hacer, por ejemplo en el horno cuchara, lo que se quiere hacer es ajustar las aleaciones, asegurar composiciones químicas dentro de los parámetros de ASTM que se tienen, o dentro de los parámetros, bueno, que la empresa quiera tener para el acero en función de el objetivo principal que va a tener la homogenización de la temperatura y la desulfurización o desulfurado y desfosforado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el horno cuchara se saca esta parte del acero, porque estos 2 productos, aunque en algunas ocasiones se agrega o se adiciona de modo, o sea, porque se quiere, de modo, o sea, por deseo. Intencional. Intencional, gracias, no me salía la palabra. De modo intencional, en general lo que se hace es sacarlos, porque generalmente están como impurezas que provienen de los mismos minerales que utilizamos para la producción inicial, ¿sí? Y luego tenemos la colada, la cual puede ser en lingoteras o continua, que eso también ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, este es como un mapa conceptual. Entonces acá vemos que partimos de un mismo paso, que es el de la explotación de la mena del mineral. De aquí vamos a ir al paso ya sea por el alto horno, que sería el proceso continuo, donde, bueno, obviamente estamos en el alto horno, y luego en el convertidor básico al oxígeno se llama el segundo paso, o COP en pequeñas siglas. Y luego tendríamos el horno de cuchara, la colada, que puede ser o continua o en lingotero. O tenemos el otro camino, que sería el camino de por lotes, que tenemos la reducción directa, RD se conoce, luego el horno eléctrico de ultra alta potencia, y luego ya volvemos otra vez a un común, que está el horno de cuchara, que es donde se especifica bien las aleaciones y se controla bien las composiciones químicas, y la colada, la cual genera ya el producto final, sea por continuo o ligotero. En continuo vamos a tener, por ejemplo, la producción, que era lo que hubiéramos podido ir a ver si no hubiera pasado el COVID en Tenaris, que era, por ejemplo, la producción de tubos de acero, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la parte de materias primas. Entonces, bueno, las materias primas o las menas o minerales que se utilizan para la producción de acero son la hematita, que es un óxido de férrico que tiene aproximadamente 70% de hierro, y, bueno, ahí me parece que entró. Hola Darío, ¿cómo estás? Ahora sí ya estamos todos. Bueno, y entonces tenemos la hematita, y tenemos que tiene 70% de hierro, y es generalmente una piedra terrosa de color rojo, precisamente por el hierro, el óxido de hierro. El óxido de hierro es rojo. Tenemos la magnetita, que también es otro óxido de hierro, que, pues como su nombre lo indica, se llama magnetita. Y de esta magnetita, pues bien, o sea, se llama de este modo porque de esta piedra se saca el imán y es magnética, obviamente. ¿Listo? Tenemos también 70% de hierro en esta magnetita. Luego tenemos la limonita, que es un hierro hidratado, trihidratado. Este hierro ya, pues, obviamente tiene un porcentaje menor de hierro por la hidratación, y tiene un color amarillento también debido a la hidratación. Y la siderita, que es un carbonato ferroso, ¿sí?
que es de color blanco y tiene 48% de hierro, ¿sí? Luego tenemos la parte de el carbón, el que nos va a dar el carbón va a ser el carbón coque, que tiene entre 90 y 95% en el de horno eléctrico, en el de alto horno, y vamos a ver que, por ejemplo, en el proceso de reducción directa, vamos a tener generalmente gas natural. Entonces, el carbono va a proceder del gas natural y no de carbón coque, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué diferencias hay entre los dos procesos? O sea, ¿por qué existen estos dos procesos? Vamos a ver que existe el proceso de alto horno, donde tenemos lo que ya habíamos dicho, lo más importante, y la diferencia más grande es esto, que es la fabricación de acero continuo versus en reducción directa, que tenemos la fabricación de acero por lotes. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la capacidad de producción, obviamente de la cantidad de ventas que yo tenga. ¿Qué diferencias también hay en el proceso? Lo que hablábamos. El hierro en estado líquido, cuando tenemos el alto horno, vamos a ver que el hierro en el alto horno, dentro del alto horno, va a encontrarse en estado líquido fundido y el combustible va a ser sólido. Ese combustible va a ser el mismo coque que se utiliza tanto para calentar el horno como para fuente directa de carbono en el acero, ¿sí? ¿Cuáles son las plantas en Argentina que tenemos que tienen este método de producción? Es el método de Ensiderar y de Ternium, que es el que queda en San Nicolás, ¿sí? Del grupo Tenaris. Bueno. Una pregunta, profesora. Sí. Lo que era antes la planta de Somisa de San Nicolás, que yo tuve la posibilidad de conocerla cuando era chico en la escuela secundaria, ¿es la que ahora es Ternium? La verdad no sé, creería que sí, pero no estoy segura. Sí, Sandra. Sí, gracias. Es la misma, sí, yo también cuando estaba en el secundario la fui a ver, es la misma planta. Claro, Tenaris compró varias plantas, porque la de Campana tampoco era de Tenaris, ¿verdad? ¿Qué sería? O sea, las empresas que había ahí antes eran Dalmine, que estaba en Campana, que estaba unida con Siderca, creo, y después Somisa, que era Nacional, la planta General Sabio, que era la que estaba en San Nicolás. Ah, que esa sería la de Ternium. ¿Sí? La verdad no estoy segura. Somisa es lo que es Ternium. Ah, sería Ternium. Y la de Campana, que es la de Tenaris de Campana, creo que antes era de otra empresa. La verdad, supongo que sí, pero no, como no la he visitado, no. Sí, Tenaris fue la que fuimos nosotros. No la visité antes. Ok. Entonces no sé. Sí, yo cuando estuve leyendo la historia creo que algo, no estoy segura si era esa o era otra, pero creo que sí era de otra empresa. Pero bueno, tenemos estos dos procesos, entonces, bueno, ¿en qué función, o sea, por qué razón más o menos, o qué razones hay como para tomar decisiones en función de hacer un alto horno o reducción directa? Bueno, una de las razones más importantes es la capacidad de producción. Sí, de hecho, en Argentina, el alto horno de Ternium y Siderar es una de las empresas, o sea, es una de las empresas más grandes y la producción es realmente muy alta, ¿sí? Tener un alto horno prendido, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el alto horno, el día que uno prende el alto horno, lo prende y ya nunca más lo apaga, ¿sí? Por eso es que es una fabricación de acero continuo. Apagar un alto horno significa, o sea, si se nos apaga el alto horno, cierre y vámonos porque el alto horno no se puede recuperar, ¿sí? A no ser que, bueno, me imagino que debe haber algunas paradas
seccionales o algo que tengan, pero el problema que tenemos cuando tenemos el hierro en estado líquido es que una vez se para el horno, el alto horno, ese hierro en estado líquido pues solidifica dentro del horno y ya es realmente imposible recuperar la estructura del horno refractaria y toda la parte de seguridad y de acondicionamiento que tiene para aislamiento de calor y de producción de calor de forma eficiente, ¿sí? Entonces un alto horno se prende y jamás luego se apaga, sino cuando acaba su vida útil después de 20 años aproximadamente, ¿sí? En cambio, en la reducción directa, como la fabricación de aceros es por lote, entonces es una producción mucho más controlada. La producción se puede obviamente parar. Muchas veces en la parte de producción por lotes tenemos también la parte de, o sea, producción, por ejemplo, de aceros especiales. Muchas veces el acero del alto horno que obtenemos generalmente, bueno, luego obviamente en los hornos cucharas se puede llegar a producir pues los aceros aliados y controlar la parte de composiciones químicas, pero generalmente los aceros de alto horno son para producción pues más masificada, o sea, más en masa y con un tamaño más de producción, de alta producción, ¿sí? La parte por eso mismo de flexibilidad, el alto horno no nos da mucha flexibilidad, cosa que la parte de reducción directa sí. La parte de hierro en estado, bueno, en reducción directa tenemos el hierro en estado sólido y el combustible gaseoso, o sea, tenemos que tanto cuando hablamos de combustible como de fuente de carbono, ¿sí? O sea, la fuente de carbono y el combustible va a ser el metano, ¿sí? Y tenemos las plantas de Acindar, Siderca y Tenaris, ¿sí? También otros factores de decisión para definir si tenemos alto horno o reducción directa va a ser la disponibilidad, ya sea de gas, de mineral o electricidad, y de producción y de tener una chatarra de buena calidad. Ya vamos a ver que cuando tenemos reducción directa vamos a necesitar lo que llamamos chatarra. Entonces, bueno, empezamos. El alto horno, o sea, la parte de alto horno, ¿cuáles son mi carga al alto horno? La carga que nosotros vamos a poner en el alto horno es los minerales de hierro, que es la fuente de hierro, que fue la que ya vimos, o sea, la hematita, la magnetita, la limonita y la siderita, ¿sí? Que dependiendo de cómo es ese mineral de hierro, también tenemos ciertas partes del proceso controladas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, las empresas que tienen altos hornos o que diseñan altos hornos, diseñan los altos hornos también un poco en función del mineral de hierro que se tiene, ¿sí? O sea, por ejemplo, se estudian los minerales de hierro que se tienen y en función de los minerales de hierro que se tienen, generalmente se diseña también el alto horno. Sí, es un proceso importante. De hecho, por ejemplo, las empresas suelen tener sus propias minas para poder asegurar como mayor homogeneidad, por así decirlo, en el mineral de hierro que se utiliza en el alto horno. ¿Por qué? Porque es muy sensible, sobre todo a las impurezas. Tener una cantidad alta de impurezas generalmente a veces afecta el alto horno en términos de generación, por ejemplo, de costras o de corrosión que se pueda generar dentro del alto horno o problemas en los cerámicos en el alto horno por culpa de ciertas impurezas como fósforo, azufre, el mismo hidrógeno también que proviene del agua. Entonces, todo esto son
materiales, o sea, es muy importante tener en cuenta todo esto para tomar decisiones en función de variables de producción, ¿sí? El coque también es importante, tener un coque de buena calidad, con un porcentaje de impurezas bajo. ¿Alguien quería comentar algo? No, yo abrí el micrófono porque, bueno, no sé si ves los chats, pero bueno, Mauro está consultando si en el alto horno no se usa chatarra o mezcla, si solo se usa chatarra en reducción directa, supongo que quiso poner. Sí, la chatarra solo se usa en reducción directa, no se usa en el alto horno. Bueno, a veces se usa en los hornos de... No estoy segura ahora, pero en los hornos de cuchara, pues no sé, a veces ponen, pero no necesariamente. Pero es una de las diferencias más importantes que hay entre los dos procesos. Sí, lo único que sé que a veces lo ponen, pero para cuando tienen que ajustar alguna composición, pero es muy, muy específico, ¿no? Claro, cuando usan, por ejemplo, bueno, pero ahí yo no le llamaría chatarra, pero por ejemplo cuando hacen aceros inoxidables, ahí sí ponen muchas veces como reciclado de acero inoxidable. Pero previo. profesora, ¿eso no estaría al final en la cuchara? Sí, en la cuchara. Sí, por eso. En el alto horno no se usa chatarra, solo se usa en reducción directa y a veces se pone algo, en algunas ocasiones, dependiendo de algunos procesos, ponen algo de chatarra de pronto en el horno cuchara. Pero dependiendo qué están tratando de hacer. ¿Sí? Bueno, y utilizan la piedra caliza o arcilla también, que este se utiliza como fundente. Ya sabemos qué es el fundente. ¿Recordamos qué es el fundente? ¿Para qué usamos fundentes? ¿No? Bueno, el fundente, como su nombre lo indica, lo que hace es ayudarnos a bajar un poco la temperatura de fundición, ¿sí? El punto de fundición en este caso sería del hierro, ¿sí? ¿Para qué? Pues para asegurar que el hierro funda un poco a menor temperatura y eso ayuda a no tener que tener tan altas temperaturas en el horno, ¿sí? También la piedra caliza o arcilla forma lo que llamamos la escoria, ¿sí? Que es ya lo vamos a ver, pero es el residuo que se obtiene de el alto horno. Entonces, bueno, acá lo que quiero que veamos también es cómo se hace el proceso. El proceso se alimenta el alto horno, se llama alto horno porque tiene aproximadamente 10 metros de altura, no es cualquier cosa, obviamente, y este alto horno se alimenta con el mineral de hierro desde arriba, ¿sí? Yo arriba voy a poner este mineral de hierro con cierto mesh, control de mesh o de tamizado, y vamos a ver que obviamente las temperaturas van a ir aumentando a medida que estamos en la parte de abajo. Abajo vamos a tener, en el crisol, es donde vamos a tener un control importante de los refractarios, al igual que, bueno, en todas las paredes de mi horno, es una de las partes más costosas del horno. Vamos a tener unas temperaturas de aproximadamente 300 grados en la punta de arriba y va a ir bajando y va a ir subiendo la temperatura a medida que estamos más cerca de la zona donde tendríamos aquí el carbón al rojo vivo. En el crisol tenemos ubicado el carbón al rojo vivo y por arriba del carbón al rojo vivo a 1800 grados es donde vamos a tener el hierro fundido
en contacto directo con ese carbón al rojo vivo, ¿sí? Vamos a tener un control de el aire o la alimentación en términos de oxígeno que vamos a tener, porque obviamente estamos también oxidando nuestros minerales. Y vamos a obtener, hay siempre un control, se toma, por ejemplo, el aire caliente del horno para otros tratamientos, por ejemplo, para el segundo tratamiento, el COP, a veces se alimenta muchísimo de la parte de calor que genera el alto horno. Bueno, entonces, bueno, acá esta gráfica, por ejemplo, esta figura me parece que es muy interesante porque vemos lo que hablaba yo un poco anteriormente, todas las zonas que tenemos en el horno. El horno, el alto horno, tiene ciertas zonas y esas zonas se conocen en función de como lo que está ocurriendo, las reacciones que están ocurriendo en cada una de esas zonas. ¿Por qué tenemos ciertas reacciones en cada una de esas zonas? Pues porque dependemos de la temperatura drásticamente para que esas reacciones se generen, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que hablábamos antes, los fundentes y la carga mineral de hierro y coque se hace por arriba, ¿sí? Acá abajo vamos a tener lo que llamábamos el crisol, que es la zona más caliente del horno, que sería como el corazón del horno, ¿sí? Acá arriba vamos a tener la salida de gases, ¿sí? Aquí en la zona que se llama zona de deshidratación o cuba, lo que vamos a tener, bueno, es la deshidratación de ciertos minerales que ya vimos que tenían algunos un porcentaje importante de agua. ¿Por qué es importante hacerlo en esta zona? Porque mucho más abajo, cuando estemos a altas temperaturas, acá tenemos, por ejemplo, 200 grados, entre 200 y 400 grados, tenemos que asegurar que el hidrógeno salga, ¿sí? El agua salga completamente, porque acá ya se va a descomponer el agua, por así decirlo, y me va a generar hidrógeno, que en esta zona no es para nada recomendable porque me va a generar, por ejemplo, un ambiente ácido y va a promover, por ejemplo, la corrosión en el alto horno, ¿sí? Entonces, bueno, acá la zona de deshidratación, luego viene la zona de reducción entre 400 y 800 grados, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, los químicos sabrán que, nos recordarán qué es la reducción, qué es la reducción, cuáles son las reacciones de reducción. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, tenemos las reacciones de oxidación y las de reducción. Las reacciones de oxidación, que son mucho más lógicas y mucho más conocidas, son las reacciones en las que tenemos precisamente una oxidación de algún metal, ¿sí? Que es donde ponemos, lo que estamos haciendo es que oxidar, o sea, tener una reacción entre el oxígeno y un metal, ¿sí? Y esa reacción lo que me genera es un óxido. Bueno, las reacciones de reducción son la reacción inversa a esa oxidación y lo que estamos haciendo es sacar oxígeno de un óxido, ¿sí? Acá tenemos el óxido de hierro 3, ¿sí? Y con monóxido, ¿por qué vamos a tener monóxido? Perdón. Porque en este proceso de alto horno, mi agente reductor principal va a ser el monóxido porque no vamos a tener hidrógeno como agente reductor. Entonces, este monóxido como agente reductor es capaz de sacarle un oxígeno
a mi óxido de hierro y así generar dióxido de carbono y mi óxido de hierro con un oxígeno menos, ¿sí? Y así se produce la reducción primaria o inicial de mis óxidos de hierro que venían de mis minerales, ¿sí? Luego tenemos las toberas, el vientre que llaman, que es la zona más ancha del alto horno, donde tenemos la zona de carburización. ¿Por qué se llama la zona de carburización? Porque es la zona donde tenemos, por ejemplo, las reacciones de oxidación del carbono, que está en estado, bueno, acá en estado líquido para generar el monóxido de carbono, que era mi agente reductor un poco más arriba, ¿sí? Entonces se genera esa reacción de carbonización, donde con dióxido de carbono y carbono en estado al rojo vivo, por así decirlo, o líquido, vamos a generar 2 moléculas de monóxido de carbono, las cuales más arriba en la cuba son las que me van a reducir parte de mi óxido, ¿sí? Y luego vamos a continuar con la reducción del hierro, del óxido ferroso, ¿sí? ¿A partir de qué? Del carbón puro, que también genera monóxido de carbono, o del monóxido de carbono, que ya me genera dióxido de carbono, ¿sí? De acá que obtengo, pues, el hierro ya en estado líquido, ¿sí? Ese hierro en estado líquido va a estar acá flotando, por así decirlo, sobre mi cama de carbón al rojo vivo, ¿sí? Y vamos a tener también una reacción de generación con calcio que generalmente y silicio que generalmente pues son los fundentes que agregué yo para generar silicato de calcio y bajar la temperatura de fundición de mi hierro líquido, ¿sí? ¿Qué obtengo qué productos obtengo de mi alto horno? Pues la escoria y el arrabio, ¿sí? Más los gases superiores. Entonces, ¿qué es la escoria? La escoria es un material que flota densamente por arriba del arrabio y es el que va a tener generalmente todos mis impurezas que yo no quiero que me queden en el arrabio, ¿sí? Que generalmente flotan, ¿por qué? Porque son materiales muchísimo menos densos que el arrabio. ¿Qué es el arrabio? El arrabio es el hierro líquido con entre un 2 y 4% de carbono, ¿sí? Y el arrabio y en la escoria es donde tenemos, por ejemplo, vamos a tener una alta producción, o sea, una alta concentración de azufres, vamos a tener fósforos también, óxidos de fósforo o sales de fósforo, vamos a tener algo de los carbonatos que tuvimos que agregar por la parte de fundente. Entonces, aquí va a generarse esa escoria, que es como una piedra, por así decirlo, que flota sobre mi hierro líquido, que es el arrabio, ¿sí? Este arrabio es el que posteriormente va a ser el alimento principal al convertidor al oxígeno básico, o sea, al COP, conocido como COP, el cual vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué estamos cargando? Vamos a cargar ese arrabio que obviamente, bueno, una parte que se me olvidó explicar es que acá el arrabio vamos a tener que sacarlo como líquido y vamos a tener que hacerle un proceso como de enfriamiento controlado para generar el sólido, ¿sí? Que ya luego cuando veamos videitos vamos a ver un poco más cómo es el proceso, este proceso.
Entonces, cargamos, ¿qué carga? O sea, el objetivo principal del convertidor al oxígeno básico, conocido como COP, principalmente, que es bajar... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Esto que nosotros acá estamos llamando a rabio que sale del alto horno, ¿vendría a ser como las fundiciones? No. Digo, por el contenido de carbono. No, porque acá en la radio, ya vamos a ver, tiene otras cosas. En las fundiciones se controla otra, o sea, tenemos otras temperaturas y tenemos otros fundentes, entonces es diferente, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos este arrabio que es 75%, que es una carga de 75%, ¿sí? Acá sí tenemos chatarra, acá era donde venía la chatarra, no venía en el alto horno, sino venía en el convertidor al oxígeno básico. Y tenemos caliza, ¿sí? ¿Para qué tenemos el convertidor al oxígeno básico? El objetivo principal es sacar porcentaje de carbono de mi acero, de mi arrabio, ¿sí? Y volverlo a hacer, ¿sí? Bajar ese porcentaje de carbono y controlar ese porcentaje de carbono y tenerlo en un porcentaje más controlado, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la carga. Son hornos basculantes principalmente, tienen recubrimientos refractarios principalmente básicos. ¿Por qué? Porque junto con la caliza lo que vamos a hacer es tener una atmósfera básica principalmente en mi convertidor. Las temperaturas de operación están entre 100, son de 1700 grados aproximadamente, y lo que obtengo es el acero base, ¿sí? Le llaman acero base, lo que luego pasa al horno cuchara, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro proceso, que es el de reducción directa. En el proceso de reducción directa, lo que vamos a hacer es reducir también los óxidos de hierro para tener el hierro puro, hierro, sí, el hierro sin todos los otros componentes que teníamos en los minerales, ¿sí? Es un proceso batch, o sea, por lotes, no pasa al estado líquido mi hierro. En el convertidor al oxígeno básico me pregunta Florencia que por qué tenemos un recubrimiento refractario básico. Porque la caliza generalmente es un material básico, entonces me va a generar un ambiente básico, un pH básico en la atmósfera de mi horno. Entonces mi horno tiene que tener la capacidad de soportar ese ambiente básico a 1700 grados, ¿sí? Ok. Entonces tenemos que una de las diferencias también más importantes es que no pasa al estado líquido, tenemos 900 grados, no se separa la escoria de este hierro, porque precisamente como no pasamos a ese punto líquido, no vamos a tener esa escoria que flota sobre mi hierro con 4 o entre 2 y 4% de carbono. Vamos a tener que los agentes reductores son gaseosos. Antes que teníamos en el alto horno teníamos que mis agentes reductores eran el monóxido y el carbono que partían el coque, ¿sí? Acá no, acá vamos a tener monóxido y algunos tenemos también hidrógeno. Bueno, también vamos a tener hidrógeno porque partimos de
metano generalmente, ¿sí? Como gas que habíamos visto acá, gas natural es la principal fuente de calor que va a tener mi horno, ¿sí? ¿Y qué vamos a obtener? ¿Qué producto vamos a obtener? Vamos a obtener un producto llamado hierro esponja al 95% de hierro, ¿sí? Ese hierro esponja tiene ese nombre precisamente porque parece casi como como una piedra pómez, ¿sí? Y es muy inestable, ¿sí? Ese hierro esponja tenemos que tenerlo muy controlado porque puede reaccionar de forma violenta, por ejemplo, si lo tenemos a altas temperaturas y en atmósferas de oxígeno, pues reacciona y se oxida rápidamente de vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá el combustible que vamos a tener pues toda la zona de combustión como aparte, por así decirlo, que es la zona donde vamos a generar el combustible de mi proceso, el reactor donde vamos a tener el mineral cayendo también dentro de mi reactor. Tengo que controlar las reacciones porque la mayoría de reacciones son exotérmicas. Entonces tengo que controlar también el reactor porque como es un proceso batch, tengo que asegurar, bueno, ciertas temperaturas. Si voy a apagarlo, tengo que tener controlado también el proceso de apagado del horno, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos el metano, que el metano me va a hacer la parte de generación calorífica, de energía calórica, generando y también hidrógeno y monóxido, que serían también mis agentes reductores dentro de mi reactor, ¿sí? Entonces se alimenta, o sea, genero el calor para mi reactor y alimento con el monóxido y el hidrógeno, que son los gases reductores, y con el mineral de hierro por arriba. ¿Cuáles son las reacciones más importantes que vamos a ver dentro de mi horno de reducción directa? ¿Por qué se les llama reducción directa? Porque precisamente lo que estoy haciendo es reducir todos los minerales que eran óxidos de hierro, ¿sí? Tanto con el hidrógeno como con el monóxido. En alto horno, mi reductor estrella o el único reductor que vamos a tener es el monóxido. Acá no, acá vamos a tener hidrógeno que viene del metano, ¿sí? Y junto con el carbono que también va a venir del metano, ¿sí? Y entonces vamos a generar primero la reacción, el reformado con vapor para la obtención de los agentes reductores, donde vamos a obtener el monóxido y el hidrógeno con agua o con dióxido de carbono. Esto se hace en anteriormente, o sea, y luego tenemos la reducción con hidrógeno y la reducción con monóxido. ¿Qué pasa acá? Que generamos una cantidad de agua importante, lo cual precisamente porque no se usa metano en alto horno, porque el hidrógeno y el agua no las queremos tener a esas altas temperaturas de 1200, 1700 grados. En cambio acá, como estamos a 900 grados, no es tan perjudicial, por así decirlo, tener esa generación de agua. Bueno, y tenemos la reducción con monóxido de carbono. Luego de la reducción directa, donde obtenemos este hierro inestable, conocido como hierro esponja, al 95% aproximadamente, vamos a llevarlo luego al horno eléctrico de ultra alta potencia, donde vamos a aumentar un poco o controlar mejor, por así decirlo, el porcentaje de carbono dentro de mi acero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la materia prima del horno de arco eléctrico? Pues el hierro esponja, que proviene de mi horno de reducción directa.
Ahí tenemos, ¿qué objetivo tenemos? Pues reducir el contenido también de carbono y de impurezas en este hierro esponja, ¿sí? Vamos a tener un horno con 3 electrodos de carbono de ultra alta potencia fundentes. Estos electrodos de grafito o carbono son la parte como más importante, es como el corazón de estos hornos de arco eléctrico y son muy costosos. Y estos arcos de ultra alta potencia, estos electrodos de carbono son los que generan los arcos eléctricos que si hubiéramos podido ir, por ejemplo, a Siderar, a Tenaris, perdón, los hubiéramos visto funcionando y son casi lo que se hace dentro de esos hornos, lo que hace esos electrodos de grafito es generar como rayos dentro de mi horno, ¿sí? Y esos rayos de arco eléctrico, o sea, esos arcos eléctricos que se generan gracias a esos electrodos de carbono, son los que van a fundir ese hierro esponja junto con la chatarra y vamos de este modo a controlar el porcentaje de carbono que vamos a tener dentro de mi acero base, que va a ser el producto final de este horno de arco eléctrico, ¿sí? ¿Qué tenemos? Un calentamiento muy rápido, o sea, nosotros ponemos el hierro esponja, la chatarra y, perdón, el hierro esponja, la chatarra, acá está. Y vamos a hacer un proceso muy, muy rápido, ¿sí? La fundición del hierro en este horno lleva unos pocos minutos. ¿Por qué? Porque ese arco eléctrico alcanza temperaturas muy altas muy rápidamente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más interesante de este arco eléctrico? Precisamente que en función de cómo hago yo la alimentación y cómo hago yo, sí, más que todo la alimentación, voy a poder controlar el acero base que obtengo, ¿sí? ¿Qué revestimientos tengo? Voy a tener revestimientos básicos o ácidos en función de ¿qué? De la escoria. Y esa escoria va a tener propiedades ácidas o básicas en función de ¿qué? De las impurezas que tenía mi mineral base, ¿sí? O sea, las impurezas con las que va a entrar el hierro esponja. Ese hierro esponja, como nunca llegó a temperaturas de fundición, no se generó esa escoria que se generaba en el alto horno, en el otro proceso continuo que habíamos visto, sino que va a estar, esas impurezas todavía van a estar dentro de este hierro esponja. Entonces, al fundirse en este horno de arco eléctrico, vamos a tener esa escoria, la cual puede ser básica en función si tenemos composiciones de, o sea, dentro de la escoria vamos a tener silicio, magnesio o fósforo, y va a ser ácida si el porcentaje de azufre de mis minerales será alto, ¿sí? Por eso es, sí. ¿A esto usted le va a agregar un fundente o directamente el recubrimiento refractario del horno aporta la caliza para sacar el silicio? No, el fundente generalmente se puede o agregar, generalmente se agrega con el hierro esponja y con la chatarra. ¿Sí? Ok, gracias. Y luego lo que tengo es que controlar si dura entre 2 y 3 horas el proceso, ¿sí? Y luego de aquí obtengo el acero base, ¿sí? Entonces, de aquí, de estos dos procesos, ya vengo yo o por el alto horno convertidor básico de oxígeno, como se conoce, o por la reducción directa y el horno eléctrico de ultra alta potencia, vamos a obtener el acero base, ¿sí? Y ese acero base va a ser el compuesto, o sea, la materia prima principal para mi horno cuchara, ¿sí? Entonces, mi materia prima, bueno, el acero base que proviene del coque o del horno de arco eléctrico. ¿Cuáles son los objetivos principales de
mi horno cuchara, desulfurar y defosforar mi acero base, porque todavía va a tener, aunque en la escoria voy a tener cierto porcentaje ya de, habré sacado cierto porcentaje de azufre, todavía voy a tener algo, y entonces es uno de los objetivos principales poder controlar estas dos impurezas, que lo que hace es que tenga un material, un acero que puede ser quebradizo o frágil. Luego vamos a hacer los ajustes de las aleaciones, ¿sí? Perdón, en el horno de cuchara se hacen los ajustes de aleaciones, y ahí es donde, como por bachadas, logro obtener diferentes clases de acero, ¿sí? Puedo hacer mis aceros al carbono básicos, puedo hacer mis aceros aliados, todo en función de, pues, la producción que yo tengo planteada y de las ventas, ¿no? Obviamente. Entonces, estos hornos cucharas son, pues, mucho más pequeños. Generalmente, por ejemplo, en Tenaris, vimos que habían aproximadamente dos hornos cuchara, y estos hornos cuchara pues están se manejan, y como se prenden y se apagan, y se maneja, por así decirlo, de forma batch, ¿sí? Porque va a depender un poco de qué producción quiera yo tener y qué producto final quiera yo obtener, ¿sí? La desoxidación del baño, o sea, se tiene también, o sea, se saca parte de algunos, de aluminio, de silicio, de manganeso, los cuales reaccionan con oxígeno y forman óxidos y flotan, y vuelvo a generar como también una escoria, ¿sí? También en el horno cuchara logro ajustar ciertas temperaturas para, por ejemplo, asegurar luego enfriamientos controlados, ¿sí? Generalmente el final de mi horno cuchara, la parte de abajo de mi horno cuchara, está en temperaturas donde tengo austenización, ¿sí? Tengo mi acero a rojo vivo, aproximadamente 900 grados, donde tengo mi material en la fase de austenita, ¿sí? Claro, obviamente también depende de los aliantes. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer algún comentario? Sandra, yo tengo una consulta. Sí, Buenas tardes. O sea, ¿esto sería un proceso continuo en el sentido de salgo del alto horno, voy al horno eléctrico y después voy a la cuchara, o estoy entendiendo mal? A ver, el proceso de alto horno, o sea, hay dos procesos. El continuo está el alto horno, y del alto horno paso al convertidor básico al oxígeno, ¿sí? Bueno. Y el proceso de lotes es reducción directa, y obtengo luego el horno, paso luego al horno eléctrico de ultra alta potencia. De ahí obtengo un material que en cierto modo está estable, ¿sí? Que se llama el acero base. Está bien, pero sí o sí paso por la cuchara por los dos, digamos. Está bien. Claro, luego voy al horno cuchara, porque ese acero base tiene lo que digo yo acá, lo que tiene es que tiene un porcentaje alto, por ejemplo, de azufres, no tiene controlado tampoco el porcentaje de carbono muchas veces. Entonces, en el horno cuchara, luego lo que hago es asegurar el producto ya final. O si sea, quiero un acero... ¿Cómo? Hace todas las correcciones en el horno cuchara. Exacto, ahí en mi horno... Por eso es discontinuo, porque depende del producto que le pidan a la empresa. Exactamente. El horno cuchara, bueno, igual también depende de la producción. Si, por ejemplo, tenemos una producción asegurada de una clase de acero, podemos tener un horno cuchara andando casi de continuo. Está bien. Y yo mismo puedo hacer la producción de ese modo. Si vengo del alto horno,
tiene que ser continuo, porque me está tirando producción aguas abajo continuamente el torno, ¿o no? No necesariamente, porque cuando yo ya tengo el acero base, ese acero base okay, es estable, ¿sí? Entonces yo... Pero no produciendo, o sea. Claro, yo puedo seguir produciendo y tener mi acero base ahí guardado, y en función de cómo quiero yo luego, en función de mi producción final, en el horno cuchara tomo decisiones. Hay veces que sí, que tengo un horno cuchara, por ejemplo, en continuo, produciendo acero al carbono común. Pero yo salgo del alto horno entre 2 y 4% de carbono. ¿Y dónde termino más o menos entre 0 y 2%? O sea, ¿dónde termina siendo el acero? ¿Ya es en el horno cuchara? No, el convertidor básico al oxígeno ya me saca el acero como con un máximo de 2%. Está bien. ¿Sí? Porque aquí en el convertidor básico de oxígeno, de hecho, lo que estoy haciendo en el convertidor es sacándole carbono a mi acero. ¿Sí? Okay. Gracias. A mí no se llama acero en este caso, sino al arrabio. ¿Sí? El arrabio sí tenía entre un 2 y 4%, y luego en el convertidor básico al oxígeno, con el oxígeno, lo que hago es sacar carbono de mi arrabio para obtener el acero base, que puede estar entre un 2 hasta un 2% de carbono, ¿sí? Y luego en el horno cuchara, en función de cómo obtuve ese acero base y cuánto porcentaje de carbono tiene ese acero base, voy a sacar, voy a controlar en este horno cuchara los aliantes, y si tengo que sacar o no tengo que sacar carbono, ¿sí? Profesora, Sí. Yo me acuerdo de cuando fui a la planta esta de Somisa, en ese momento en San Nicolás, a la salida del alto horno había como unos trencitos, como unos vagones térmicos, donde metían ahí el arrabio fundido y lo llevaban a otra parte de la planta para hacer el proceso de convertidor, que era discontinuo, el proceso de convertidor, y después de ahí lo que sacaban, le sacaban casi todo el carbono y lo llevaban a la cuchara, donde le agregaban carbono y los aliantes, me acuerdo que le agregaban manganeso, níquel, no sé qué le agregaban en las cucharas. Claro, dependiendo que estuvieran produciendo en ese momento. El convertidor, o sea, acá lo más importante y que quiero que quede claro es que la parte que sí o sí es continua es el alto horno. Lo que no puedo apagar jamás es el alto horno, que era lo que hablábamos, ¿sí? Yo ese alto horno jamás lo puedo apagar porque el hierro está fundido, ¿sí? Al estar el hierro fundido ahí dentro, si llego a apagarlo, se me forma una costra de hierro fundido y ya no hay forma de recuperar el horno, porque esa costra fundida de hierro se me va a entrar dentro de mi crisol y me va a dañar todo el refractario del horno. Entonces, la parte continua sí o sí que tengo que yo tener en el proceso es el alto horno, es verdad. El convertidor de oxígeno básico, dependiendo de la producción, como vemos, sí es más por batch, ¿sí? ¿De qué material está hecho el horno? El alto horno tiene tiene toda la parte refractaria dependiendo el mineral que utilicemos, ¿sí? El mineral que nosotros estamos utilizando, el hierro, es el que me va a hacer que yo diseñe el horno, el alto horno, en función de los posibles de la escoria que se va a generar y el ambiente, si vaya a ser básico o ácido, ¿sí? Entonces, ahí tengo que tomar decisiones de los refractarios que voy a utilizar, ¿sí? No es, o sea, yo no tengo como una receta básica para hacer un alto horno. El alto horno se diseña en función mucho del mineral de hierro que se utiliza. ¿Listo?
Y lo mismo pasa con el convertidor de oxígeno. El convertidor de oxígeno tiene un refractario generalmente básico porque al adicionar caliza, sí vamos a tener un ambiente básico en el alto horno, en el cobre. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el horno. ¿Entendimos un poco cómo era el proceso? Igual vamos a ver ahorita unos videos que están muy buenos. Entonces, bueno, uno de los objetivos principales del horno cuchara es esto, de poder controlar las composiciones de mi acero final, ¿sí? Los tipos de horno cuchara hay varios. Tenemos los agitados por inducción, agitado por gas a través de un tapón poroso, agitado por gas a través de una tobera. No me voy a hacer mucho detalle en esto, pero pues depende también de el producto final también que yo quiera obtener, ¿sí? Que yo diseño el horno cuchara, ¿sí? Y la colada, vamos a tener la colada continua, que es, por ejemplo, el que veíamos nosotros en Siderar, era colada continua, porque lo que teníamos era la generación de unos tubos que de hecho venían en el horno cuchara, ya se generaba el tubo, por así decirlo, pasaba por una zona de control que era la zona de la colada continua, y ahí se hacían ya el tubo, por así decirlo, y luego empezaba toda la parte de enfriamiento controlado, que generalmente es un normalizado. ¿Por qué? Porque yo en este paso de colada continua lo que hago es asegurar a estar más o menos a 900 grados y homogenizar toda mi pieza ya sólida a esos 900 grados para que estuviera en condiciones de austenita, y luego hago un enfriamiento al aire generalmente hacen tubos o hacen, bueno, dependiendo qué pieza se quiere tener final también. Hacen o placas o hacen tubos. Ya vamos a ver uno, por ejemplo, que está muy bueno, un video. ¿Sí? Entonces, el viaje del acero fundido, lo que pasa a una cuchara o a un distribuidor. Este distribuidor o cuchara, en función de cómo, si quiero hacer la colada continua por lingotes o por pieza continua, voy a tener, bueno, el distribuidor, la lingotera de cobre sin fondo, ¿sí? El sistema de enfriamiento secundario, que es donde voy a enfriar ya esa pieza o el lingote o la barra o el tubo o la placa, dependiendo de lo que yo hice, y el sistema de corte de longitud deseable. ¿Cuáles tenemos? Bueno, el de colada continua vertical o el de colada continua curva. El vertical es el que, por ejemplo, está en Tenaris, que ve uno colgando, por así decirlo, los tubos, y el horno de cuchara estaba allá arriba, y entonces uno ve los tubos colgando y como homogenizando en una zona de a 900 grados aproximadamente, donde se homogeniza el material, y luego sale a una zona de enfriamiento controlado, ¿sí? La colada en lingotera, entonces tenemos también este proceso, o sea, lo que se hace es sacar el acero fundido y se va moviendo las lingoteras de cobre, donde pongo mi acero completamente fundido, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, lo que primero les quería mostrar, que quiero que eso lo vean luego más tranquilamente, es estos métodos, no sé si están viendo, creo que no, ¿no? Porque le había puesto compartir. Ahora sí. Se veía una página con unos links, por ejemplo. Claro, no, ahora sí, porque ya compartí era la presentación, ahora compartí ya toda la pantalla. Entonces acá vemos, ahora sí me siguen, ¿verdad?
Acá vemos un proceso una página que me parece muy interesante, que es interactiva, entonces acá yo veo, puedo empezar a hacer clic en cada zona, ¿sí? Perdón, acá tenemos entonces procesos de fabricación de aceros. Tenemos la materia prima, entonces si yo me vengo acá a la materia prima y pongo conocer más, me explica cuáles son cada uno de los minerales, me habla los óxidos de hierro, cuáles son los óxidos de hierro, qué más tengo en estos minerales, tengo aluminio, silicio, calcio, azufre, magnesio generalmente, me muestra cómo lo muelo, ¿sí? Y eso es llevado ya a la planta, ¿sí? El mineral molido. Luego lo caliento a 1500 con coque para hacerlo entrar. A veces también es para sacarle la humedad y sacarle algunas impurezas que lo calientan previamente. Bueno, y luego ya... Ah, perdón, me sale. Luego tenemos, entonces, la parte de fabricación. Tendríamos entonces, bueno, mineral. Continuar, así. Luego tenemos el coque, es el combustible que permite separar el hierro de los otros elementos del mineral en el alto horno. Entonces acá vemos, por ejemplo, nos muestra el carbón también, el coque, que tiene carbón, agua, potasio, sodio, calcio, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Todo esto va a terminar a veces también en mi hierro fundido, en mi carbón, en mi acero. Bueno. Luego tenemos el horno de coque. Bueno, está muy bueno para que lo puedan ver ustedes luego más tranquilos. Luego tenemos el siguiente paso, que sería ya, acá por ejemplo me hablan del alto horno. Entonces veo, me muestra el alto horno, ¿sí? Me explica cada uno de los pasos en el alto horno. ¿Sí ven? Me muestra todas las reacciones que voy a tener. Está muy bueno, la verdad que es muy, o sea, es muy interesante poderlo ver con tiempo, hacerlo despacio. O sea, se los dejo para que lo vean ustedes. Ahí está el link para que lo vean ustedes cuando tengan más tiempo y lo puedan aprovechar más, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora, son unos videos que me parecen también que están muy buenos. Las materias primas que ingresan al alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, ¿se oye bien? Como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por dos troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, etalage. Sobre la cuba el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del etalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria. El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante, donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados.
Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno, que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el étalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funda el mineral de hierro que forma el arrabio, un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno, la escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla inferior llamado piquera y fluye hacia vagones termos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre el 91 y el 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente transformado en acero. Bueno, ese era uno del alto horno. Vamos a... Este lo voy a dejar ahí por ahora. Un alto horno es una instalación industrial dedicada a la producción de arrabio. El arrabio es un material que está formado. El líquido se descarga en un recipiente llamado cuchara. Luego pasa a la estación. Bueno, vamos a ver ahora. El líquido se descarga en un recipiente llamado cuchara. Luego pasa a la estación de desulfurado, donde se le extrae el azufre, que es un elemento que perjudica la calidad del acero. Una vez desulfurado, el arrabio se vuelca en el convertidor, que está revestido con paredes refractarias de 1 metro de espesor. El convertidor básico al oxígeno se puede cargar con un 80% de arrabio y un 20% de chatarra. En lugar de aire se insufla oxígeno puro durante unos 20 minutos a través de una lanza. Mediante la tolva de alimentación se agregan productos fundentes, como por ejemplo la cal, que permiten captar las impurezas que forman la escoria. La agitación del oxígeno produce reacciones químicas en las que se oxidan el carbono y el silicio de la carga y se alcanza una temperatura superior a los 1650 grados centígrados, lo cual logra transformar el arrabio en acero. Una vez que se termina el soplado de oxígeno, la lanza es extraída y el convertidor se inclina para vaciar la escoria que flota en la superficie. Luego se inclina en dirección opuesta, vaciando el acero en una cuchara para llevarlo a la estación de apil, donde se ajustarán las composiciones del acero, dándole las propiedades deseadas. El proceso dura 45 minutos y se pueden refinar 250 toneladas de acero. Se obtienen aceros de alta calidad, por lo que actualmente es el procedimiento más empleado en todo el mundo. Bueno. Ahora este es La materia prima de la acería está compuesta por el 5% de chatarra y un 65% de hierro esponja. Ambos son utilizados como carga metálica de los hornos eléctricos, donde se realiza el proceso de fusión. Los hornos eléctricos son recipientes de chapas de acero, mayormente de material refractario, ácido o básico, de acuerdo al tipo de acero que se desea obtener. Existen hornos de arco eléctrico que pueden contener hasta 270 toneladas de material fundido. Utilizando este tipo de hornos, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 3600 grados centígrados. Para evitar contaminaciones, el material que será afinado se carga en recipientes de cierre hermético. El horno posee electrodos dispuestos verticalmente, que se hacen descender hasta unos pocos centímetros de la superficie y producen un arco eléctrico que salta entre los electrodos y la carga. Por efecto de este arco eléctrico de alta potencia, el hierro esponja funde y permite la separación de la escoria y de la ganga, que son las impurezas y componentes no metálicos contenidos en el hierro. El producto obtenido es acero líquido, que se recoge por un sistema de sangrado. Bueno, si ustedes tienen tiempo, pueden ver el video completo. ¿Sí? Yo
muestro estos pequeños, pero hay un video completo de todo de encuentro que explicaba todo el proceso. Que está muy bueno. Y este me gusta mostrarlo porque es una nueva colada continua en Ternium sideral, ¿sí? Bueno, entonces, bueno chicos, bueno, estos son unos videitos que les quería mostrar. La idea era, perdón. Altos Hornos de México es una siderúrgica. Hay muchísimo en internet, o sea, yo realmente bajé un par de videos básicos, pero por ejemplo el de encuentro, que está completo de todo el proceso, es muy interesante, lo pueden ver si tienen tiempo y si les interesa y si les gusta el tema, está muy, muy interesante. Y este que les compartí también está muy bueno para que lo vean y lo puedan, por así decirlo, ver todo el proceso, es muy claro y la verdad que es, a ver, no sé por qué me saca, es muy claro y es de, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente habla de la parte de producción, bueno, acá vemos también está, bueno, lo que les mostraba, el alto horno, por ejemplo, les muestra todo el alto horno, si ustedes hacen más en el alto horno, si ven, si yo no le puse más al alto horno, no me hace todo lo que vimos ahora, ¿sí? Pero si yo aquí le pongo conocer, me explica más, me muestra todo, ¿sí? Por ejemplo, acá le pongo conocer y acá empieza a mostrarme, por ejemplo, las reacciones.
la verdad que es muy interesante. Por ejemplo, si yo le pongo, bueno, acá continuar, a veces también me muestra, bueno, ahí me pasa del alto horno a el horno eléctrico, por ejemplo. Sandra, disculpa. Sí. ¿Ese link está en algún lado? ¿O está en la presentación que está en el Moodle? Sí, está en la presentación que está en el Moodle. Bárbaro. ¿Sí? Y con los otros videitos que ya vimos, estaban también en la presentación del Moodle, por eso. Pero bueno, este link sí se los dejo para que lo vean un poco más. Si ven, acá por ejemplo, si uno pues, acá pone uno, ver en detalle, te muestra todo el proceso. Entonces, alto horno, convertidor de oxígeno, ¿sí? O si partimos del otro proceso, bueno, acá les hablan del horno eléctrico, acá por ejemplo, sí, por así decirlo, se comen el proceso de reducción directa, pero ya desde que hablan en el horno eléctrico ya muestran, bueno, por ejemplo, el convertidor de oxígeno, ¿sí? Está muy interesante, les muestra cómo es todo el proceso, o sea, les hace como un esquema muy bien hecho de todo el proceso. Entonces, se lo recomiendo. Y también habla un poco de en aplicaciones también habla de los diferentes clases de aceros. Por ejemplo, les muestra las diferentes clases de aceros, que también está bueno. ¿Sí? Bueno, es interesante la página. A mí la verdad que me parece muy didáctica. Y bueno, ahora que tienen tiempo para verla, la pueden aprovechar. ¿Sí? Bueno, acá les habla, por ejemplo, de aceros inoxidables, les muestra las reacciones de aceros inoxidables, qué pasa en los inoxidables, por qué no hay esa capa. Bueno, está muy buena, la verdad que es muy interesante. Te lo recomiendo. Y los videos, lo que les decía, hay un video completo, hay videos muy completos, pero bueno, duran 20, 15 minutos, por eso no los vemos en clase. Pero ustedes también pueden verlos luego, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Por ahora no, parece todo muy claro. Bueno, entonces, bueno, la idea es que viéramos este tema que, bueno, como tuvimos tiempo, la verdad que al final estamos bien de tiempo. Yo pensé que íbamos a estar más cortos de tiempo, pero estuvimos bien de tiempo. Y antes, bueno, vamos a tener hasta cierto tiempo de sobra, por así decirlo, hasta el 31 de julio, que es cuando tengo que entregar la regularización. Entonces, bueno, vamos a estar bien, por suerte. Y alcanzamos a ver todos los temas. Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a ver selección de materiales y ya luego haremos un par de TPs con Fer y terminaríamos por ahora la cursada. Y la semana de julio, del 9 de julio, para el Día Patrio, vamos a organizar entonces el segundo parcial y quedaríamos así. Y los chicos que pasen con más de 6 el segundo parcial y ya pasaron el primero, ya regularizarían la materia, ¿sí? Con los TPs entregados. Bueno, de resto ya estaríamos bien.
Les recomiendo, chicos, que los que no aprobaron el primer parcial, que se pongan mucho las pilas con este, porque vamos a hacer solamente un recuperatorio, ¿sí? Solamente va a haber una fecha recuperatoria y solamente se va a poder recuperar o el primero o el segundo. No van a poder recuperar ambos, ¿bueno? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar o preguntar? ¿No? Bueno, entonces por hoy terminamos clase un poquito más temprano de lo normal. Entonces, bueno, chicos, nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Buenas noches. Bueno, profe, bien. hasta el viernes. Ahí, Chao. ahora más tarde le subo el TP. Perfecto, sí, hasta. En teoría hasta las 12:00 tienen, Okay. tienen para subir. No hay problema, Sí, pero sí. Lo estaba pasando en limpio mientras escuchaba, así que en un rato Bueno, lo subo. perfecto. Bueno, chicos. Nos vemos entonces, que estén bien. Los voy a ir sacando porque la vez pasada... Chao, Fer, porque la vez pasada encontré uno, se quedó hasta 4 horas más. Tengo una clase de 6 horas. Que se quedó durmiendo viendo la clase. Y yo no me di cuenta, si uno no lo si uno sale de la reunión, pero no lo saca. En ese caso usted puede sacar o tiene que esperar que todos salgan. Claro, no, yo puedo sacar por eso, pero yo no sabía. Yo pensé que cuando yo cerraba la sesión, como yo era la que la había abierto, como pasaba en Zoom, se cerraba ya todo. Okay. Pero no, cuando en Meet, si alguien más queda conectado, o sea, si por ejemplo yo me salgo, ustedes dos quedan conectados, pueden hablar entre ustedes dos. Listo. Bueno, es No algo por las necesitan dudas. no necesitan al que hizo la reunión para seguir la reunión, como pasa, por ejemplo, en Zoom. Ok, bueno, voy Bueno, saliendo. nos vemos, Chao. Darío. Al viernes. Chao. Hasta el viernes. Listo. Chao, Sandra. Chao, Fer. Tranquila.